Familias de los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados por Bryan Kohberger demandan a la Universidad Estatal de Washington por muerte por negligencia y acusan a la universidad de negligencia. La Universidad Estatal de Washington respondió a la demanda en un nuevo documento judicial. Explicaré la postura de la universidad ante las acusaciones de encubrir a un depredador en el campus. Soy Angela Levy y esto es Crime Fix. Casos como los asesinatos de Idaho me hacen reflexionar sobre la importancia de proteger nuestra información personal. Cuando todos estamos en línea, cosas como tu nombre, tu número de teléfono, incluso tu dirección, todo eso está flotando en Internet para que los corredores de datos lo vendan o los estafadores lo roben. Incogni, nuestro patrocinador, te ayuda a recuperar el control al localizar y exigir que los corredores de datos eliminen tu información. Al registrarme, hallaron más de 50 corredores con mis datos que pronto desaparecieron. Configurarlos solo toma minutos. Crea una cuenta y autoriza a Cogni para actuar por ti. Ellos se encargan de todo con sus planes ilimitados. Con eliminaciones personalizadas, envía enlaces con tu información y expertos en privacidad la eliminarán por ti. Si te importa tu seguridad en línea, recupera tus datos con Incogni. Usa el código CrimeFix y obtén 60% de descuento en el plan anual. Las familias de Kaylee González, Maddie Mogan, Ethan Chapin y Sana Kernodle buscan que la Universidad Estatal de Washington pague económicamente por los asesinatos de sus hijos y consideran que debe hacerlo en gran medida. Familias demandan a la Universidad Estatal de Washington por muerte y negligencia, afirmando que la escuela sabía que Bryan Kohberger era un posible depredador y no actuó para detenerlo. La Universidad Estatal de Washington responde a la demanda en la corte y dice: "No tan rápido. Pronto les diré qué alega la universidad. Primero, un breve resumen por si no seguiste el caso. Kohberger estaba en su primer semestre como asistente de enseñanza y doctorado. Estudiante de criminología en la Universidad Estatal de Washington, confesó matar a Kaylee, Maddie, Sana y Ethan. Kohberger negó los asesinatos desde el 13 de noviembre de 2022 hasta julio de 2025, cuando se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Entonces lo hiciste. El 13 de noviembre de 2022 entra a la residencia en 1122 King Road en Moscú, Idaho, con la intención de cometer el delito grave de asesinato. Sí. Lo hiciste el 13 de noviembre de 2022 en el condado de Leto, Idaho. Mataste y asesinaste a Madison Mogan, un ser humano. Sí. Lo hiciste voluntaria, ilegal y deliberadamente con premeditación y malicia. Después del arresto de Kohberger en diciembre de 2022, se escuchaban muchos rumores de que Kohberger incomodaba a las mujeres en el campus de la WSU y que Kohberger era un gran problema ahí. Hasta su abogada sugirió eso antes del juicio y atribuyó el comportamiento de Kohberger a su diagnóstico de autismo. Pero su señoría, al revisar tantas pruebas, probablemente hay 100 horas de entrevistas con personas que el señor Kohberger conoció en la universidad en WSU. Esas entrevistas se hicieron solo horas y días después de que salieron los titulares del arresto del señor Kohberger en este caso. Y las personas con las que fue a la escuela y con las que interactuó dijeron cosas poco amables sobre él, y muchas de esas cosas poco amables cuando las entiendes. En el autismo, cómo él puede quedarse cerca de una puerta o mirar a alguien por mucho tiempo. Sus entrevistas son diferentes cuando sabes que él tiene autismo y conoces las características que muestra. Kohberger recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Kaylee, Maddie, Shanna y Ethan. Pudimos ver lo que la gente en la Universidad Estatal de Washington decía sobre Kohberger y no fue bonito, de hecho fue bastante aterrador. Estudiantes reportaron a la Policía Estatal de Idaho que Kohberger seguía a mujeres hasta sus autos y bloqueaba puertas y escritorios al intentar salir. Y una profesora del Departamento de Criminología temía que Kohberger fuera un posible depredador en el futuro. Había un plan para cortar la financiación de Kohberger al final del semestre, semanas después de los asesinatos. Pero la demanda presentada por las familias sugiere que la Universidad Estatal de Washington debió haber hecho limpieza y despedido a Kohberger mucho antes. Si lo hubieran hecho, quizá él no habría estado ahí en noviembre de 2022. La demanda alega que la Universidad Estatal de Washington reclutó a Kohberger desde Pensilvania y no lo investigó bien.
Afirma que la Universidad Estatal de Washington no controló a su empleado acusado de acosar a mujeres, según la demanda. Pullman, Washington, está cerca de Moscú, Idaho, sede de la Universidad de Idaho. Juntas forman la comunidad Pullman Moscú. Apenas llegó a la comunidad de Pullman Moscú, Kohberger era conocido por su conducta discriminatoria y acosadora, causando miedo entre estudiantes y colegas en la Universidad Estatal de Washington. Varias mujeres necesitaron escoltas de seguridad frecuentemente. Aunque recibió al menos 13 reportes sobre el comportamiento inapropiado y amenazante de Kohberger, la Universidad Estatal de Washington no actuó y permitió que continuara. La demanda menciona el pasado problemático de Kohberger en Pensilvania, sus adicciones y su llegada a Pullman Moscow por la Universidad Estatal de Washington. Tenía historial de adicción a la heroína y arrestos por robo. Durante años publicó en foros en línea sobre su incapacidad para sentir emociones y pensamientos extraños. Me expulsaron de un programa vocacional en la prepa por líos con mujeres. Más tarde, los dueños de negocios locales se alarmaron por su trato a mujeres jóvenes y el personal hacía notas electrónicas para advertir a las empleadas cuando llegaba. Había estudiado una maestría en criminología y mostraba gran interés por los asesinos seriales. La demanda de la familia también afirma que Kohberger era tan inquietante que había un código que una estudiante usaba para referirse a él por si acaso, según la demanda. En más de una ocasión, empleados de la Universidad Estatal de Washington se quedaban en una habitación donde Kohberger interactuaba con una de sus colegas por preocupación de que no debía dejarse sola con él. En otra ocasión, una empleada de la Universidad Estatal de Washington le dijo a su colega que le enviara un correo electrónico con el asunto 911 si necesitaba ayuda, por culpa de Kohberger. En otra ocasión, una estudiante de licenciatura de la Universidad Estatal de Washington huyó al baño para esconderse de Kohberger porque se sentía muy incómoda con sus comportamientos aterradores. La Universidad Estatal de Washington ya respondió en la Corte Federal a la demanda. Esta es una respuesta puntual a cada acusación de la demanda de las familias. La Universidad Estatal de Washington admite que Kohberger mató a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho el 13 de noviembre de 2022. Salvo por eso, la Universidad Estatal de Washington rechaza todas las demás acusaciones del párrafo 22 y niega que los asesinatos fueran consecuencia de sus acciones u omisiones. La respuesta señala que el acoso es un riesgo grave y común para estudiantes universitarios. En la medida en que este encabezado solicite o requiera una respuesta, la Universidad Estatal de Washington lo niega. La Universidad Estatal de Washington lleva a Kohberger a Pullman Moscú, donde pronto notan su conducta amenazante y acosadora. Si este encabezado pide respuesta, la Universidad Estatal de Washington la niega. En las secciones de la demanda sobre las acusaciones de que Kohberger acosaba a estudiantes mujeres en el campus y que una profesora creía que él sería un depredador en el futuro que algún día abusaría sexualmente de estudiantes. La respuesta es la misma por parte de la Universidad Estatal de Washington. La respuesta afirma repetidamente que la universidad no tiene conocimiento ni información suficiente para admitir o negar las acusaciones y, por lo tanto, las niega. Entonces, ¿cómo podría ser esto posible? Para abordar la respuesta de la Universidad Estatal de Washington a esta demanda, Su respuesta y la demanda en general. Invito a Scott Thomas, abogado litigante con amplia experiencia civil. Scott, gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuál es tu análisis sobre la demanda contra la Universidad Estatal de Washington por las 4 familias víctimas de Brian Kohberger? buenos días, gracias por invitarme. He revisado la demanda y la respuesta. La respuesta es típica con negaciones generales. Creo que cuando desglosas cuáles son los elementos o componentes, por así decirlo, de cada una de las diferentes demandas, las familias tienen un camino muy difícil por delante, principalmente porque las desafortunadas víctimas no eran estudiantes de la Universidad Estatal de Washington. Eso los va a perseguir. A lo largo del proceso de estos casos, cada uno de los elementos de las demandas tiene una pregunta en común sobre si existe un deber cada vez que hay negligencia. Primero, hay que establecer un deber. El deber tiene que ir de la universidad a las víctimas, y ese es el problema. Y en la demanda por muerte injusta, realmente no hay un deber discernible. De la Universidad de Washington a los ciudadanos de otro estado que nunca fueron estudiantes de la universidad,
Así que ese es el problema. Y negligente, hay 3 versiones diferentes de negligencia que han alegado: contratación negligente, expresa o implícita, supervisión negligente. Y la que está implícita es lo que Washington llama una demanda por protección negligente. La contratación negligente. Una se enfoca en la fecha en que Kohberger es contratado. Y realmente, lo único que se le puede atribuir justamente a la Universidad Estatal de Washington, es decir, ellos pueden. Es justo decir que ellos sabían o debieron saber del problema de heroína de Kohberger o su arresto por robo. Pero ninguna de esas cosas pondría a una persona razonable en alerta sobre el tipo de crímenes atroces que Kohberger cometió varios meses después: los asesinatos. Simplemente no es previsible en ese tipo de entorno. Entiendo completamente lo que estás diciendo ahí, porque ya sabes, tener una adicción a la heroína y luego, ya sabes, él superó esa adicción y después fue a la escuela. Entonces es como, ¿deberías juzgar a alguien por eso el resto de su vida? O sea, él fue a tratamiento, lo dejó y estaba en recuperación. Y luego obtuvo una maestría, después le fue bien en la escuela y fue recomendado para este puesto. Y luego el robo del celular estuvo relacionado con esa adicción a la heroína, y después de eso él no tenía antecedentes penales, así que ya sabes, ellos, ya sabes, la escuela, ya sabes. ¿Deberían esperar que eso juegue en su contra en el proceso de admisión, incluso si hicieron una verificación de antecedentes, lo cual no sabemos si hicieron? Y solo para enfatizar tu punto, Washington tiene una de esas leyes de prohibir la casilla en cuanto a darles a las personas que han tenido antecedentes problemáticos una oportunidad justa en las oportunidades de empleo. No sé si se realizó una verificación de antecedentes, como dices, pero incluso si así fuera, y revelar los hechos que hemos aprendido después de la investigación. En el aspecto penal, no creo que haya nada que le haya advertido a la universidad sobre el horror que vendría después. Analicemos la muerte por negligencia. Al leer la denuncia inicial en este caso, realmente me sorprendió, Scott. Nos enteramos de esta información por los informes de la Policía Estatal de Idaho publicados el otoño pasado por solicitudes de registros públicos. Había señales de alerta por todos lados con Brian Kohberger en el campus de la WSU. O sea, tenías a criminólogos reales encargados de enseñarle y básicamente diciendo, no podemos renovar a este tipo. Sabes, ya no podemos tenerlo en el campus después de diciembre. O sea, básicamente lo estaban poniendo en un plan de mejora y querían echarlo al final del semestre. Tenían miedo de una demanda de Kohberger si lo echaban demasiado pronto, pero había señales de alerta por todas partes. Decían que si le daban un doctorado a este tipo, sería un futuro depredador. Así que entiendo de dónde vienen las familias. Están enojadas, ¿sabes? Están molestas. Sienten que si simplemente lo hubieran despedido, lo hubieran despedido. Tal vez habría hecho sus maletas y regresado a Pensilvania, con su mamá y su papá, porque ni siquiera habría tenido dinero para quedarse por aquí. En Pensilvania o en Washington, lo más probable es que cometan estos homicidios. ¿Ves algún lugar que reconozcas? ¿Hay alguna manera en que estas familias puedan aferrarse a eso para una demanda por muerte injusta? Bueno, mencionas varios temas, uno de los cuales es que eso refleja lo que está en la demanda, según dicen. Por ejemplo, si la Universidad Estatal de Washington no hubiera contratado, o como creo que dicen, traído a Kohberger a Washington State, estos crímenes nunca habrían ocurrido. Eso se llama causa directa. Que si eso no hubiera pasado, estos crímenes no se habrían cometido. Eso no es suficiente. En este tipo de litigio, lo que tienes que demostrar es lo que llaman causa próxima o una causa directa o sustancial. Y ese es realmente el problema que tienen. Básicamente, están diciendo que la bola de cristal de la Universidad Estatal de Washington
no era lo suficientemente clara para predecir el futuro. Tienes razón, hay señales de alerta, claras y mala administración, pero las señales siempre destacan más. Estos criminólogos tampoco pueden predecir el futuro. Pueden ser personas brillantes que se unan al FBI para ayudar a atrapar a otros delincuentes con ellos, que simplemente tienen este comportamiento desviado, pero no pueden predecir el futuro. Y por tantas cosas horribles que ocurrieron en los pocos meses entre su llegada y los crímenes, no había nada que le diera a ninguna agencia de la ley lo que se necesitaba. Causa probable para detenerlo, arrestarlo, institucionalizarlo, internarlo para observación, ninguna de esas cosas cumple con el difícil umbral que exige la conducta. Por supuesto, lo que me resulta incomprensible es que en esta época este tipo de acusaciones hechas por estudiantes de la Universidad Estatal de Washington no se investigaron de manera rápida y exhaustiva. Eso simplemente me deja perplejo. Yo redacto manuales para empleados para empresas todo el tiempo, y eso siempre es un aspecto central. Se establece un proceso, el estudiante puede acceder al mecanismo, se designa a un investigador, se recopilan los hechos y se protege al denunciante contra represalias. Todo ese tipo de cosas, y si se debe creer en la queja, nada de eso sucedió. De hecho, una de las acusaciones es que la universidad quien recibió las quejas, 13 quejas, y nunca se comunicó con Koberger. No puedo imaginar cómo pasaría eso. No sé si la persona que estaba a cargo de esas cosas no estaba debidamente capacitada, pero eso es una falla grave. ¿Verdad? Para mí eso es absolutamente impactante si realmente es cierto. Y si uno de los estudiantes que hizo una de esas 13 quejas fuera la víctima de Koberger, esta demanda sería completamente diferente. Sería completamente diferente. Pero cuando cruza la línea estatal y está fuera del campus, en un entorno que no tiene nada que ver con la Universidad Estatal de Washington, y sus víctimas no tienen ninguna conexión con la Universidad Estatal de Washington. Es un mundo, escenario y pruebas diferentes. Y siento mucho por las familias. Soy muy pesimista sobre sus posibilidades de superar su incapacidad para cumplir con algunos de los elementos centrales. Podías ver en una parte de la denuncia, creo que son los párrafos 223 al 229. Los abogados se esfuerzan mucho en mostrar la conexión entre la Universidad de Idaho, donde iban las víctimas, y la Universidad Estatal de Washington, que empleaba a Koberger. Esas conexiones no serán determinantes porque las víctimas no estaban involucradas. No hubo ninguna. No eran colegas en la escuela de criminología. No participaban en programas conjuntos con los cursos que se impartían y acreditaban ambas universidades. Simplemente no puedes avanzar por ahí. Y creo que esa era su esperanza al mostrar que entrarían en esa categoría. Las escuelas tienen el deber solemne de proteger a los estudiantes que están a su cargo. Estas víctimas estaban fuera de ese alcance de protección. Cuando hablan de supervisión negligente, esta es la parte en la que, ya sabes, soy escéptica al respecto, porque por supuesto, si están supervisando a Koberger y él está acosando sexualmente y acechando, por así decirlo, a estudiantes femeninas, haciendo que las estudiantes de la WSU se sientan realmente incómodas, y luego él pasa a asesinar a una estudiante de la Universidad Estatal de Washington que fue objeto de una de estas quejas. Definitivamente puedo ver una conexión ahí y motivos para una demanda. Pero porque él salió de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, cruzó la frontera estatal, fue por la razón que haya sido, hasta Moscú y cometió estos crímenes.
Quiero decir, no se puede esperar que lo vigilen las 24 horas del día. Quiero decir, parecía que estaban preparando todo para expulsarlo al final del semestre. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ya sabes, en el mundo en el que vivimos, es muy difícil. Tú, si una persona es dada de alta y la persona es dada de alta con estos informes, eso habría sido un enfoque fácil. Pero algunas personas son cautelosas. Ya han ido a la EOC. Y la primera pregunta que hacen los examinadores en ese escenario es, ¿tienes un sistema de disciplina progresiva? ¿Y lo usaste? ¿Tenías uno? Advertencia verbal, luego escrita, después amonestación formal y suspensión de 3 días sin sueldo. Y este enfoque progresivo para la disciplina y no se sigue. La persona suele recibir pago retroactivo o reincorporación, lo que representa un dilema para los empleadores. No creo que sea justo para la universidad decir que tenían miedo, que los demandaron. Pero tienes que reconocer en el mundo real que las decisiones de contratar y despedir son difíciles y muchas personas, especialmente en el ámbito académico, evitan la confrontación. No son buenos en eso. Aunque sería lo mejor para todos, no creo que sea miedo ni justo llamarlo así. Creo que es más preciso decir eso. Es un reconocimiento de... Existen muchas áreas grises y de responsabilidad. La tragedia es no poder predecir eso. Pasar de ser una persona que hace que alguien se sienta muy incómodo porque se les imponen frente a su escritorio o bloquean su acceso a la salida, ese tipo de comportamientos. Existe una gran diferencia entre esa conducta inapropiada y el asesinato. Tú sabes, simplemente tú. Dar ese salto es un reto para las familias y creo que es muy difícil. Habrá una etapa en este proceso en la que la universidad le pedirá al tribunal que les conceda un juicio sumario. Esto significa que los demandantes no pueden probar un elemento clave de las demandas, o más de uno, y que por ley el tribunal no puede decidir cuáles son los hechos. Si una parte no puede presentar ciertos hechos sobre una parte de la demanda, el tribunal puede desestimarla. Así que ese va a ser el gran obstáculo para estas personas y tienen mucho trabajo por delante. Tú y yo estábamos hablando de esto fuera del aire y comentamos que la imagen de esto es simplemente horrible, ya sabes, realmente terrible. Este tipo incomodaba a mujeres en todo criminología y una profesora advertía que sería un depredador. Yo trabajo con depredadores. Te digo que él será un depredador. Todo se ve mal. Y luego comete un cuádruple homicidio, ya sabes, no necesariamente conectado a la universidad donde estudia, pero sí en una cercana. ¿Qué opinas que pasará con este caso? ¿Quieres que desaparezca o lo enfrentarás? Porque vas a decir, a pesar de todas las señales de alerta y todos estos criminólogos diciendo algo como, tienes que verlo, tenemos un problema, esto es terrible, no podemos dejar a mujeres solas con esto. ¿Con este tipo pagas para que esto desaparezca? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, en general estoy a favor de llegar a un acuerdo, porque los juicios son algo muy incierto. He ganado juicios que debí perder y perdido juicios que debí ganar. Terminas teniendo una decisión muy complicada, como lo discutimos aquí, justo hoy, en estos últimos momentos. Estos son temas muy complicados y los 12 miembros del jurado van a tener mucha simpatía por las familias. Y la pregunta será si esto llega a juicio. Si sobrevive al juicio sumario, ¿podrán los miembros del jurado separar sus simpatías emocionales por las familias de los demandantes y apartarlas de los requisitos legales de la demanda y analizar la evidencia
para determinar si esos elementos han sido, eso es muy difícil. Y cuando una persona tiene la oportunidad de mitigar ese riesgo, yo recomiendo que lo hagan, particularmente aquí, donde los demandantes han expresado que su deseo no es tanto por el dinero, ya que eso no puede devolverles a sus hijos, sino más bien no quieren que esto vuelva a suceder. Quieren que no solo la Universidad Estatal de Washington, sino todas las escuelas en situaciones similares, comprendan que este tipo de conducta, las señales de alerta, como se mencionó, deben ser atendidas y deben ser atendidas de inmediato, por el bien no solo de los estudiantes. Y van a tener que ir por este camino, van a tener que decir eso. El deber es, la gente de la comunidad tiene derecho a depender de que la escuela va a hacer su trabajo. Es muy en loco, parentis. Cuando un estudiante va a la universidad, los padres están ahí y la universidad se convierte en el padre. Y ellos deben ofrecer esa protección. Ese es el reto. Entonces, y el acuerdo anticipado también mitigaría la terrible mancha que va a estar sobre la universidad si las acusaciones en la demanda finalmente se demuestran con respecto a la ignorancia de las diversas protestas estudiantiles y demás. Eso va a ser muy difícil para que la universidad pueda lidiar con ello, simplemente como un asunto de relaciones públicas. Un acuerdo temprano, discreto, confidencial, respetuoso, podría ayudar mucho a minimizar el daño que ese tipo de revelaciones puede implicar. Scott Tomás, gracias por acompañarme. Bueno, Como mencioné, la demanda ya está en Corte Federal. Les informaremos y veremos qué pasa. Eso es todo por este episodio de Crime Fix. Law and Crime, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.